hay guerra civil. ¿Qué? ¿Hablas de esto? No, no me refiero a eso, es una guerra civil en Roma. ¿Cómo? Sí, la guerra estalló en la ICAR. Un espectro, el fantasma del progresismo, ha descorrido las cortinas y hace que veamos en su terrible esplendor el mar de opiniones y la torre de Babel en el magisterio católico romano, como también lo explica Mensajero Cristiano. Algunos apologistas católicos se enojan cuando hablamos sobre la Torre de Babel de interpretaciones dentro del catolicismo. Espérate, que tú vas muy rápido. ¿Qué es lo que está pasando? Sencillo, te lo voy a explicar. Durante mucho tiempo había predominado entre los garroteros el mito de que en el magisterio vivo de la ICAR había unidad infalible. Esto es lo que repetían a la saciedad una y Dios ha proveído un intérprete infalible. y otra. Los obispos también son infalibles. ¿Es cátedra? Es cátedra. Y otra vez. ¿Quién en el mundo protestante es ese intérprete infalible? Sin embargo, tales afirmaciones no podían sostenerse después del Concilio Vaticano I, cuando una facción de la ICAR rechazó el dogma de la infalibilidad papal y se apartó de la comunión romana, formando una unión que hoy conocemos como veterocatólicos. Sin embargo, la verdadera problemática surgió cuando, con el pontificado de Juan XXIII, se abrió la ICAR al ayornamiento. ¿Ayornamiento? Ayornamiento. ¿Y qué significa eso? Es una expresión técnica que la ICAR asumió para definir en pocas palabras la nueva actitud de apertura ecuménica que abrazaba la ICAR. Una actitud que había mantenido bajo rechazo con la encíclica de Pío XI, Mortalium Animus. Bien, ese ayornamiento encontró validación magisterial en el Concilio Vaticano II. A partir de aquí, las cosas irán empeorando. Y ya que pusiste un clip de Marvel, Captain American Civil War, te tengo una pregunta. ¿Sí? ¿En qué momento de la película crees comienza el punto de quiebre con los Vengadores? Explícate. Adiós. El momento que sirvió para iniciar la división entre ellos hasta que terminaron enfrentándose unos a otros. Ese es fácil. Cuando Tony Stark firmó junto con su equipo los acuerdos de Sokovia, dejando fuera al Capitán América y los que no estaban de acuerdo con Tony. Muy bien. La firma de los acuerdos de Sokovia sería el equivalente al Concilio Vaticano II. Este último generó la ruptura interna de la ICAR y algunos, como el Monseñor Marcel Lefebvre, consideraron a la ICAR infiltrada y achacaron la culpa a los protes. ¿Y qué frutos? El mundo está perdiendo la fe. Y usted no está haciendo nada para impedirlo. Siguiendo los lineamientos de este obispo francés, se fundó una comunidad alrededor de su pensamiento cismático conocida como Pío X. Asimismo, se configuró una postura que sería validada por muchos clérigos y laicos que rechazaban los cambios del Vaticano II. Se habían firmado los acuerdos de Sokovia y las posiciones estaban configurándose. Nous ne pourrons pas collaborer. C'est impossible. Impossible. Oh, mais dans l'apostasie. Pero jefe, los lefebristas no podrían representar una postura de guerra civil, porque al alejarse de Roma estarían fuera de ella y no representarían más que una facción cismática, como señalaban algunos apologistas al enfrentar la pregunta incómoda del Mensajero Cristiano. ¿Qué pasó con los seguidores de Marcel Lefebvre? ¿Qué pasó con los sedevacantistas? ¿Qué pasó con los veterocatólicos? Y yo les digo, sí, le digo, pero si sigues caminando, vas a llegar a los luteranos, vas a llegar a los protestantes. Los protestantes, al igual que todos estos grupos, han caído en un desconocimiento de la autoridad establecida. Han decidido desconocer la autoridad del magisterio. Podrías tener razón si no fuese por el hecho de que Benedicto XVI los readmitió en 2009. Así que están dentro del ICAR e incluso pueden comulgar y dar la comunión. ¿Un sacerdote lefebrista puede darle la hostia a un laico? Por supuesto. Y aún así, no cambiaron sus posturas y han sido bien críticos de Francisco I. El punto donde mayor evidencia veríamos este conflicto sería en la liturgia. O sea que la liturgia sería el objeto de conflicto para los grupos opuestos dentro del ICAR, así como Bucky lo fue para el grupo de Tony Stark y el del Capitán.
Algo por el estilo. Aunque conflictos litúrgicos han existido en la ICAR desde la experiencia medieval, tal y como fue el caso de la controversia mozárabe en el siglo XI. En España habían grupos opuestos. Unos preferían la misa mozárabe y otros la misa latina. En este mismo renglón la historia se repite. Vaticano II había modernizado la misa y la hizo más parecida al protestantismo, con el sacerdote dando la cara al pueblo y hablándole en su idioma y no en latín. Pero la misa tridentina se mantuvo y muchos de los católicos contrarios al Vaticano II vieron en esta un baluarte contra el progresismo dentro de la ICAR. Los lefebristas fueron más lejos y comenzaron a denominar la misa moderna como bastarda, y más después de que estas últimas comenzaron un proceso de decadencia hasta el punto de volverse una parodia de sí mismas. Imagínate, Produ, que este rechazo a la misa moderna condujo a que el mismo Papa Francisco interviniese condenando a todos los que deseaban mantener la misa tridentina y rechazaran la liturgia del Vaticano II. Así como Huguito. Es la lectura del día de hoy en la misa tradicional, en la misa en latín a la que yo voy los días domingos. Por supuesto. No obstante, la crítica de que la ICAR estaba protestantizada siguió latente tanto en los lefebristas así como en miembros de la curia afines, como es el caso de Joseph Strickland, Athanasius Schneider y Marian Elegante. Esta fuerza de contención en el conservadurismo católico mostró que la guerra civil estaba a punto de estallar. Y a esto se agregó un anuncio, venido de forma sobrenatural, desde las mismas puertas de la dimensión desconocida. Dilo, Pacheco. Hoy vamos a ver el mensaje de Mamita de la Salette que se apareció en Francia y muy poca gente conoce este mensaje porque es un mensaje apabullante. El alien. Sí, el alien de la Salette. Una aparición mariana que los garroteros no quieren reconocer anunció la caída de Roma. Una caída que se vería mediante el desarrollo del progresismo a lo interno del ICAR, con el avance de las agendas globalistas, incluso cierta ambigüedad respecto al aborto, el socialismo católico, los intereses LGBTIQ+, y la ambigüedad papal hacían que tuviese razón César Vidal en su denuncia. Ponme el video, Produ. Como precandidata a diputada de Ultramar, quiero ser la voz que represente al dominicano del exterior en el Congreso. Ese no. Ahí está mi madre promocionándose para su candidatura como diputada de Ultramar por el Partido Esperanza Democrática. Si eres dominicano, votas por esa campeona. Sí, pero no estamos promocionando candidaturas. Psicología inversa. Sino hablando de este fenómeno. Ponme el video de Vidal. Con la Iglesia Católica, la pregunta no era si llegaríamos a un pacto, sino cuánto nos costaría llegar a un pacto. Pero que íbamos a llegar a un pacto, eso estaba claro. Exactamente. La ICAR estaba infiltrada, pero no por los protes, quienes estaban dando la batalla cultural, sino por los progresistas mismos. Estaban tan infiltrados como Shield por Hydra. Muy bien. Vamos viendo el paralelismo. Y la situación llegó a las altas esferas. Aquí entra el nombramiento papal para el dicasterio de obispos que apoyaban la causa LGBTIQ, como es el caso del polémico jesuita James Martin, de Víctor Fernández, así como el apoyo del cardenal Cupich o la mismísima Sor Lucía Caram. ¿Kiko Hernández tiene sexo con Fran Antón, cometerá pecado? Para cometer un pecado es muy complicado, querer hacer mal, querer... ¿Pero qué le recomendarías, que sí o que no? Si se quieren, ¿quieres que te diga? Ellos no tienen el voto de castidad que tengo yo. Sí, pero también el Papa ha dicho otro tanto respecto a los trans. Y también está el caso de Zaffaroni. Claro, eso hizo a la gente chispear por todos lados. Estoy hasta acá de la hipocresía de ciertos sectores católicos que le están destruyendo a la iglesia desde dentro, se le están destrozando con nombramientos increíbles. Zaffaroni es un juez prostibulario que regenteaba departamentos para prostitutas para ejercer la prostitución, y ese sujeto garantista, pro delincuencia, pro aborto, pro ideología de género, es nombrado en el Vaticano. Agreguemos a esto el tema tabú que tanto se intenta barrer bajo la alfombra: los escándalos de pederastia y encubrimiento sistemático de la curia, incluso en días de Juan Pablo II.
San ¿qué? San Juan Pablo II. Santo. Un encubridor de pederastas cuando era arzobispo de Cracovia, que sabiendo cómo el padre Sadus agredió sexualmente a menores, lo envió a un lucrativo trabajo en la parroquia de Govich para seguir trabajando con niños. No, hombre. Eso es tan payaso como Luis Toro. Estaba la iglesia católica full, hasta la bruja del pueblo que era evangélica, volvió otra vez a la iglesia. Jefe, ese problema no puede ocultarse más y menos si cayó en boca de Jorge Ramos. Comenzamos con un nuevo escándalo de abuso sexual dentro de la iglesia católica. Las acusaciones son brutales. 300 sacerdotes en el estado de Pensilvania abusaron de más de 1,000 niños durante 7 décadas. Y los detalles son espantosos. Van desde una niña de 7 años violada en un hospital por un sacerdote luego de haber sido operada, hasta el abuso sexual cometido contra 5 niñas de la misma familia. En un caso, un niño se enjuagó la boca con agua bendita luego de haber tenido sexo oral con un sacerdote. Y todo esto ocurrió con la complicidad y el conocimiento de los líderes de la iglesia. Por supuesto. De ahí que la ICAR estuviese en un vaivén muy incómodo. No obstante, llegaría a su punto de inflexión en el lugar menos esperado. ¿Dónde? ¿En Viena? No, ahí fue el punto de inflexión en la Guerra Civil de los Vengadores. Más bien fue en Alemania. La ICAR alemana, la más rica de las diócesis del catolicismo romano, amenazaba con separarse. Ellos exigían el camino sinodal para poner fin al celibato, permitir la ordenación de mujeres, reformar la participación de los laicos y permitir la bendición de parejas homosexuales. En este punto, las posiciones ya estaban tomadas y el conflicto interno resultaba evidente a lo interno de la ICAR. Por un lado, los liberales entendían que pronto el Vaticano estaría a la altura de los nuevos tiempos, mientras por el otro se hallaban quienes se identificaban como conservadores y preguntaban dónde estaba el Papa para resolver este problema. Como el mismo Caviezel. And right now we have our Bibles being ripped from us. We're supposed to go along with the LGBTQ community. Where's our Pope? Exacto, veo que te estás empapando ya. A todo esto vino un vendaval representado por los críticos de Javier Milei en su candidatura presidencial. Críticas dirigidas al obispo de Roma. Escuchemos. Buscar la cita bíblica de Génesis 13 de qué testículo a qué testículo es. Ay, Dios. Ay, Dios. A la verdad contigo nadie puede, Prodo. El maestro era el que me daba más risa. Ay. ¿Qué haremos contigo? Ponme video. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Como vieron, Milei lanzó duras críticas contra el papado y las repitió en su entrevista con Tucker Carlson. El Papa juega políticamente. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Y aunque sus palabras serían atacadas por varios medios, de hecho hasta se celebró una misa en contra de Milei, no importaba que el Papa mismo amenazara no regresar a Argentina si ganaba Milei. Muchos católicos ultraconservadores coincidían en su apreciación, en la apreciación de Milei. Uno de ellos fue el mismísimo Agustín Laje. Javier Milei hizo más en la Argentina por los niños en gestación que lo que hizo el Papa Francisco. Bien, Javier Milei fue a los medios de comunicación cuando no era político, no tenía ninguna intención de ser político. Estamos hablando del año 2018. Puso su cara ahí para ponerse a defender la vida desde la concepción junto con mucha gente con la que fuimos a hacer eso. Al Papa Francisco se le pidió una cosa, que fue llamar a los diputados indecisos, que se dicen católicos. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Que él no está para meterse en temas políticos de ese tipo. Que no, porque ¿qué van a pensar? ¿Qué va a pensar la gente si yo me meto en este tema político? Como si defender la vida humana desde la concepción fuese un tema político. Ahí se puso fea la cosa. Laje sería Milei, lo que Peter Parker era Tony Stark. No le dígate a mí. Por supuesto.
que tal amenaza hizo que se habilitaran las posturas más agresivas. Y por ahí se mencionó hasta la palabra guerra religiosa. No despierten las fieras de las guerras religiosas. No obligues a los católicos a sacar la espada, porque va a ser muy grave. Guay, la cosa está picante. Más aún, Produ, la división ahora tenía que ver con si un católico podía votar a un libertario como Milei o no. Acá las opiniones variaron. Unos decían que sí. Pero en este caso, ¿podría estar justificado al votar a un liberal como Javier Milei? Sí, yo no digo ni siquiera al votar a un liberal como Javier Milei, al votar a un liberal en general, ¿no? Y otros que no. Si te pretendes católico y vas a votar por partidos que tienen una ideología liberal o marxista, estás yendo contra el principio no negociable de bien común. Mientras tanto, 5 prelados exigieron al Papa ser menos ambiguo tocante a su apoyo de la comunidad LGBTIQ, así como si estaba de acuerdo con la ordenación femenina. La respuesta del Papa fue muy ambigua otra vez. Si bien había hecho ya declaraciones como estas. Aquí a la audiencia general vienen personas que son de agrupaciones homosexuales y están entre la gente y se presentan como tal. Yo saludo a todo el mundo. Todos son hijos de Dios. Y cada uno busca a Dios y lo encuentra por el camino que puede. Tal ambigüedad, si bien quiso ser soslayada por algún apologista romano como Jesús Ferreira, quien al decir de mensajero cristiano se hallaba en una etapa de negación, sigue siendo una verdad. Sacrosantum está en un gran cortocircuito, y en un estado de negación, muy común ante la realidad innegable de la Torre de Babel, que es evidente, le hace aguas por todos lados. Por su parte, otros como Plasencia reconocieron el problema. Estudié las primeras 2 respuestas y debo decirles que también yo estoy igual que los cardenales. Yo también me quedé así como que, no siento que se dio una respuesta. Si bien Max Roper Calvo acusaba a los evangélicos de infiltrarse y provocar esta situación. Alguien tendría que ser muy tonto para que piense que es un católico confundido. Está claro que es un sectario infiltrado. No pueden reconocer la culpa de sus propios obispos. Típico de vos. Claro, porque deberían indicar que su magisterio no es infalible. Y fíjate que en esto no comulgan con el relator oficial del sínodo, el cardenal Hollerich, quien expresó: pienso que, en primer lugar, yo jamás consideraría la sexualidad separada del amor. Por lo que la Biblia es, hay que darle una interpretación a la Biblia. Y mientras todo esto sucedía, en algún lugar de Sudamérica pasaba esto. Cristo murió por María. Claro que sí, por todo. Claro que sí, por todo. Claro que sí, por todo. Apologistas desconectados de la realidad, ya que estaban enfrascados en atacar al protestantismo cuando se les venía encima la guerra civil. ¿Sabes? Tan solo como 4 días después, inició el camino sinodal el 4 de octubre y... ya la guerra inició. No se detienen. Ni nosotros. Y pregunto, ¿qué se puede esperar ahora? ¿División de la ICAR de nuevo? ¿Cambio doctrinal disfrazado de reinterpretación? Solo Dios sabe. Mientras tanto, seguimos tranquilos los creyentes porque la caída de Roma ha sido profetizada. Por sus propios aliens. ¿Caerá en esta ocasión? ¿O se mantendrá en pie para sobrevivir lo suficiente a su próxima y definitiva caída? No lo sé. Solo roguemos a Cristo que vuelva pronto. La ICAR está quebrada. Israel se halla en conflicto. Y la iglesia sigue de rodillas gritando: ven, Señor Jesús. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espérate, tengo una pregunta para ti. ¿Cuándo vas a sacar el documental sobre por qué la gente busca el amor por las redes sociales? Producción, pero ¿quién te dijo que me spoilearas? Esa info no es para este momento. Saldrá pronto, pero no ahora. Pero yo tengo el video ahí. Déjame despedir con él. Todavía. Yo te diré cuándo. Mientras, gracias a todos por habernos acompañado. Os doy la bendición del club
de los Teotocos.